El zumbido de los transformadores era casi un mantra. Siempre pensé que había algo casi místico en los 230 kilovoltios cruzando el aire a través de un aislador de porcelana. Una danza de precisión, de peligro domado. Yo era la única, en ese centro de despacho, que conocía el crujido exacto con el que arrancaba el convertidor de la subestación 4 cuando le entraba humedad. El sonido no venía de la máquina, sino del piso mismo, debajo de la base, donde un error de cimentación hacía que vibrara justo 0.3 decibeles por encima del ruido de fondo. Nadie más lo sabía, ni siquiera estaba documentado, pero cuando lo oía, yo sabía que iba a llover, y cuando llueve, la demanda cambia, y si cambia la demanda y tú no estás lista, se cae todo. Eso era lo que nadie entendía del sistema. No era viejo, era sensible, un ecosistema con memoria. Y yo era, durante muchos años, su única cuidadora. Llegaba cada mañana antes que todos. Café cargado, cabello recogido, portátil encendida, antes de que los demás entraran en la VPN. Revisión de cargas, simulación de picos, confirmación de alertas de mantenimiento. Todos decían que era maniática. ¿Qué les puedo decir? Mejor maniática que blackout. Y sin embargo, desde hace unos meses, algo cambió. O más bien, alguien cambió todo. Lo primero que noté fue el mural motivacional. Desafía el legado, construye desde cero. Decía en letras doradas junto a la máquina de café nueva. En mayúsculas, como si gritara. En la primera junta, con el nuevo director de operaciones, un muchacho de 30 y tantos, con sonrisa de LinkedIn y mirada de startup, me llamó institucional. Lo dijo como cumplido, pero sonó a lápida. Ese día entendí que ya me estaban velando. Y justo aquí hago una pausa, muy breve, para pedirles algo que me cuesta un poco porque soy más de acciones que de palabras. Pero si ya llegaste hasta aquí, si estás escuchando esto, te agradecería mucho que te suscribas al canal y le des me gusta al video. Solo un 3% lo hace y, créeme, ayuda más de lo que imaginas, sobre todo al equipo que trabaja detrás de estas historias. Gracias. Y ahora sí, sigo. Yo no lo sabía entonces, pero ya había una presentación circulando, de esas con gráficos bonitos y siglas absurdas, donde anunciaban la renovación completa del ecosistema operativo. En una de las diapositivas, mi nombre aparecía debajo de una flecha que decía Legacy Out. Me enteré solo porque una becaria lo filtró accidentalmente en una pantalla compartida. Ella se puso roja. Yo no dije nada. Solo cerré el bloc de notas y me serví otro café. Porque verás, cuando una ha lidiado con líneas de transmisión a 400.000 voltios y políticos a medio formar queriendo mover cargas como si fueran planillas de Excel, una presentación de PowerPoint no impresiona a nadie. Y sí, claro que sabía que venía mi turno, pero no me inquietaba, porque mientras ellos jugaban a modernizar con sus dashboards y sus scrums semanales, yo era la única firma reconocida por el operador nacional para autorizar el despacho eléctrico en toda la zona centro-occidente. Nadie más, solo yo. Porque hace 11 años, cuando el fundador quiso ahorrarse un impuesto de transferencia de titularidad, firmamos una reestructuración temporal que me colocaba a mí como titular técnica del nodo completo. Era un mientras tanto que nadie jamás corrigió. Y como todo lo temporal en este país, se volvió eterno. Pero eso ellos no lo sabían. Seguían ocupados creando un comité joven de innovación, reemplazando servidores por soluciones en la nube que se caían con cada tormenta y repitiendo que hay que dejar atrás lo viejo. Yo no discutía, no me peleaba, solo actualizaba mis respaldos, revisaba que mi sello digital estuviera vigente
y mantenía el control de cada bit de información operativa que seguía fluyendo por mi contraseña. Eso sí, dejé de corregir errores ajenos. Cuando el nuevo equipo técnico marcaba un valor de compensación erróneo para el nodo A16, lo dejaba pasar. Cuando omitían notificar una alerta de sobrecarga en tiempo real, simplemente observaba. En teoría, todo funcionaba. En la práctica, ya se sentían los hilos tensos. Pequeños errores, minúsculas demoras, microcortes que el cliente final aún no detectaba, pero que yo, que conocía cada ruido y cada respiro del sistema, escuchaba como campanas de funeral. Y así, en ese confort del control silencioso, donde ya no intervenía, pero todo seguía pasando por mis registros, esperé. Porque cuando alguien arranca lo que cree que es un sistema viejo sin entender que ese sistema sigue vivo, lo que realmente hace es quitarle el respirador a su propio presente. Y ese día ya venía bajando por la línea 42B. Me llamaron a la sala G7 sin previo aviso. Nunca usan la G7 si no es para despedir o esconder a un cliente problemático. La secretaria de dirección ni siquiera me miró cuando me indicó con la cabeza. Me puse de pie con calma, cerré mi laptop, guardé mi libreta negra, esa donde tengo apuntadas las derivaciones manuales en caso de falla de red, y caminé sin decir palabra. El aire en esa sala siempre es distinto. Huele a perfume caro y miedo mal disimulado. Ahí estaba él, el nuevo director de operaciones, el niño genio de los dashboards, con su camisa blanca, sin una sola arruga, sentado como si estuviera por venderle un seguro de vida a su suegro. A su lado, una licenciada de recursos humanos, tecleando algo en su MacBook rosada, y un abogado joven que parecía más nervioso que yo. No hubo saludo, no hubo cortesía, solo la frase: estás demasiado aferrada al sistema viejo. Así, como si me hiciera un favor, como si me liberara de una religión oscura. Recuerdo que me acomodé los lentes, no por necesidad, sino por costumbre. Él siguió hablando, que estaban rediseñando los procesos, que la empresa necesitaba agilidad, nuevas metodologías, gente con visión horizontal y mentalidad de escala exponencial. Bla, bla, bla. MBA en esteroides. Ni un solo término operativo. Ni una sola mención al sistema real que sostiene todo. Yo no dije nada. Ni siquiera parpadeé cuando me pasaron el documento de terminación inmediata. La empresa agradece tu servicio, pero hemos decidido reestructurar el área de operaciones críticas. A partir de hoy queda relevada de tus funciones. Así decía. Relevada. Como si yo fuera un poste oxidado que se puede arrancar y cambiar por uno de aluminio con sensor Wi-Fi. Legal me ofreció una sonrisa que no llegó a los ojos. RR. HH. Me extendió un sobre con las condiciones de salida. Yo lo guardé sin abrirlo. Abrí mi bolso, saqué el gafete. Lo coloqué sobre la mesa con una lentitud quirúrgica. No me tembló la mano. Y entonces el COO cometió su primer error táctico. Intentó justificarlo. No es nada personal, de verdad, pero creemos que, para avanzar, hay que saber soltar. El sistema que tú conoces es valioso, pero forma parte del pasado. El sistema que yo conozco, pensé, tiene un umbral de tolerancia del 3.2% antes de generar variaciones de voltaje que te van a costar demandas por interrupción de servicio industrial. El sistema que yo conozco tiene 5 parches firmados por mí y validados por el regulador en 2017, cuando su papito apenas estaba aprendiendo a decir pitch deck. Pero no lo dije. Lo pensé, lo respiré y lo guardé. Porque en ese momento comprendí algo importante. Ya no era mi lugar, ni mi guerra. Salí de esa sala como se sale de una zona de descarga, sin tocar metal, sin girar, sin mirar atrás, solo pasos firmes hacia el pasillo principal.
Ninguno de los ingenieros me vio. Estaban en una sesión de cocreación estratégica, según decía el cartel en la sala contigua. Crucé el molinete de seguridad por última vez. El guardia me saludó con respeto. Yo asentí. Y al cruzar la puerta principal, la luz del sol me dio de lleno en la cara. Fue ahí, en ese instante ridículamente cinematográfico, donde sentí el golpe real, la humillación. No por perder el trabajo, sino por lo que representaba. Una vida de precisión descartada por un PowerPoint. Pero si algo me ha enseñado la corriente alterna es esto: lo que sube tiene que estabilizarse, y a veces estabilizarse duele más que la subida. Me subí al taxi sin una palabra. El chofer puso música norteña. Le pedí que la bajara. Saqué mi celular, abrí la app del operador nacional y actualicé mi perfil. Verifiqué que mi firma digital siguiera activa. Luego, simplemente esperé. Porque los nuevos creen que todo se resuelve con un clic. Pero hay sistemas que, cuando les quitas la pieza clave, no muestran error de inmediato. Se quedan callados hasta que revientan. Esa noche, mientras cortaba el aguacate para mi ensalada, la única ceremonia doméstica que todavía respeto, mi celular vibró con un mensaje corto de un colega viejo, uno de los que sí entiende que el sistema no perdona arrogancias. Oye, ¿hiciste algo? Aquí se puso raro. No respondí. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa, serví la ensalada y seguí comiendo con calma, como si no supiera exactamente lo que estaba ocurriendo en ese preciso instante al otro lado de la ciudad. A las 20:14 sonó el primer timbrazo importante. Lo ignoré. A las 20:15 el segundo. También lo ignoré. A las 20:17 llegó el mensaje que esperaba. El CENACE está marcando la licencia de despacho como expirada. ¿Tú sabes algo de esto? ¿Nadie puede entrar al sistema? Respiré hondo. El aguacate estaba perfecto, por cierto. No tuve que contestar para imaginarlos. El nuevo COO, sudando frío sin entender por qué el sistema de despacho regional, su flamante plataforma modernizada, estaba marcando un error crítico en rojo. Legal, buscando un PDF que jamás existió. RR. HH, preguntando si yo había hackeado algo. Y el operador nacional llamando cada 5 minutos porque las alertas automáticas no estaban firmadas por una persona autorizada. Lo que nadie en esa oficina parecía recordar era esto: la licencia de despacho no estaba ligada a la empresa, estaba ligada a mí, a mi nombre completo, mi RFC y mi firma digital. Persona física, no representante de empresa. Eso no es un detalle técnico, es un punto ciego legal del tamaño de una subestación entera. Y lo firmaron ellos mismos hace 11 años. A las 20:23 recibí la captura de pantalla que me hizo sonreír por primera vez en semanas. Licencia no válida, usuario no reconocido. Era hermoso, poético. Yo, mientras tanto, saqué del refrigerador una cerveza. No por celebración, sino por justicia. A las 20:41, un segundo mensaje me confirmó que el caos ya había comenzado. Están ocultándolo, pero estamos en generador auxiliar. No pueden maniobrar cargas sin autorización. Nos pidieron no decir nada al cliente. Ah, el generador auxiliar. Ese rugido torpe que usan cuando el despacho no puede validar órdenes de transferencia. Eso significa cortes intermitentes, sobrecostos, riesgo de desbalance y la humillación absoluta de admitir que nada funciona sin la firma correcta. Y esa firma era la mía. Mientras ellos corrían como ratones, yo lavaba los platos. El agua tibia, el sonido del chorro golpeando el acero, mi mente totalmente en paz. El contraste era delicioso. Yo, tranquila, iluminada por la luz cálida de mi cocina. Ellos, a oscuras, rodeados de alarmas que no podían apagar. A las 21:06
recibí la joya de la noche. El operador nacional había llamado directamente a la línea de emergencias de la empresa. Su perfil de despacho está caído. Su titular registrado ya no figura en nómina. Necesitamos explicación inmediata. No hubo explicación. ¿Qué iban a decir? ¿Que habían despedido al único nombre habilitado para operar un nodo de 14 millones de personas? ¿Que cambiaron titulares sin revisar contratos? ¿Que el muchachito brillante, con sonrisa de MBA, tomó decisiones sin leer un solo documento técnico? Era inevitable. Cuando el perfil salió de la cuenta, la licencia murió con él, y ellos no tenían cómo resucitarla. Cené tranquila, guardé mi plato, revisé mis correos sin prisa, y al final, antes de apagar la luz, miré una última vez la captura del error. No era soberbia, no era revancha, era la confirmación matemática de lo que siempre supe. Un sistema puede modernizarse, pero la responsabilidad jamás puede improvisarse. A la mañana siguiente, mientras el país se desperezaba con su café soluble y los noticieros hablaban de fluctuaciones menores en el servicio eléctrico, en una sala sin ventanas del cuarto piso de la torre operativa se vivía una coreografía de pánico burocrático. El nuevo equipo había amanecido con una sola orden: revalidar las licencias, recuperar el control, reinstaurar la titularidad con otro nombre técnico de confianza, decían. Traducción: encontrar a alguien, cualquiera, que firmara donde yo ya no estaba. Pero ahí fue cuando se toparon con ese archivo. Lo encontró una asistente de Legal, una que ni siquiera estaba en la empresa, cuando se firmó. Un PDF escaneado de 64 páginas, con encabezado azul desteñido y márgenes recortados por un escáner viejo. El título decía Convenio Transitorio de Responsabilidad Operativa, Nodo Centro-Occidente. Y ahí, en la página 3, estaba la bomba. En tanto no se formalice la nueva estructura de titularidad institucional ante el operador nacional, la responsabilidad técnica, legal y operativa recaerá en la persona física de la ingeniera, mi nombre completo, con efectos plenos de representación para efectos de despacho, validación de alertas y firma de autorizaciones. Firmado por el fundador, sellado por el notario 12, validado por CENACE y jamás revertido. La nueva estructura de titularidad nunca se formalizó. ¿Por qué? Porque el fundador, en su pragmatismo tan latinoamericano, dijo: si funciona, no lo toquen. Y así quedó. Años, sin que nadie lo notara, hasta que lo tocaron. Legal llamó a Recursos Humanos. Recursos Humanos dijo que no sabían. Operaciones preguntó si podían hacer una firma retroactiva. El abogado casi escupe el café. «¡Eso es fraude!», gritó. Alguien en la mesa sugirió que simplemente volvieran a subir el perfil con otro nombre. Y ahí, otra vez, chocaron con la pared. No bastaba con crear un nuevo usuario. El sistema pedía reconocimiento de firma validada por entidad reguladora, y la única vigente seguía siendo la mía. Era como si el sistema mismo los escupiera. Desde mi escritorio improvisado en casa, yo seguía los reportes en tiempo real como quien escucha una orquesta desentonar. Apagones intermitentes en zonas industriales, reclamos por sobrecargas no anticipadas, tickets de soporte duplicados. El nodo 7 marcaba una desviación de frecuencia que nadie corregía, y cada vez que leía un reporte nuevo, sonreía un poco más, no por maldad, no por rencor, sino por esa satisfacción amarga de ver revelada una verdad sencilla, que no era el sistema viejo lo que estorbaba, era la incapacidad del nuevo para comprenderlo. A mediodía, alguien intentó contactar al ingeniero Rojas, uno de esos técnicos de la vieja guardia que todavía sabía diferenciar entre un pico de carga
y una falsa alarma de SCADA. Me escribió por WhatsApp. ¿Puedo consultarte algo rápido? Encontraron un archivo tuyo y nadie lo entiende. Le respondí con una línea. No hay nada que consultar. Solo hay que leerlo. Él entendió. El resto, no. Para las 15:00 ya se hablaba de daños reputacionales. Una embotelladora tuvo que detener producción. Una cementera reportó cortes inesperados. Clientes industriales empezaban a enviar cartas con el tono amable de quien ya llamó a su abogado. Y todo por un archivo viejo, una firma viva y un sistema que no acepta sustituciones a ciegas. Yo, mientras tanto, saqué el polvo a mi vieja libreta de apuntes, la negra, la de las anomalías históricas, y empecé a releer mis notas, porque algo me decía que, muy pronto, iban a necesitar no solo mi firma, sino también mi memoria. Y eso, queridos míos, no se encuentra en ningún servidor. Lo primero que hicieron fue intentar reemplazarme con un tipo que venía de una empresa solar. Buen currículum, buenos modales, cero conocimiento del sistema. Le pusieron un chaleco nuevo con el logo, le abrieron un perfil en el portal de despacho y hasta le asignaron un mentor para acelerar la curva de aprendizaje, como si la experiencia se descargara en PDF. Lo presentaron como el nuevo titular técnico en funciones. Y así, con esa soltura de PowerPoint, enviaron su primera validación operativa al CENACE. La respuesta llegó en menos de 3 horas. No se reconoce firma registrada. Usuario no habilitado. Operación rechazada. Ese fue el momento en que dejaron de fingir internamente, pero empezaron a mentir hacia afuera. A los clientes les dijeron que era un tema técnico menor, un cambio temporal en la plataforma, ajustes en la comunicación entre sistemas. Lo típico. Palabras suaves para esconder que no podían mover un solo megavatio sin autorización real. Y la autorización seguía siendo mía. Pero la mentira, como la energía mal compensada, empieza con un parpadeo y termina en cortocircuito. Una empresa automotriz en Guanajuato reportó una caída de voltaje que arruinó 2 turnos de producción. Una minera tuvo que parar su horno eléctrico por una sobrecarga mal gestionada. Un parque industrial entero recibió notificaciones de corte que nadie supo justificar. Y ahí no hay narrativa que aguante. Cada hora detenida cuesta miles de dólares. Las cartas de reclamo comenzaron a llegar, primero suaves, luego con amenazas de penalización, después con avisos formales de auditoría. Y justo en ese momento, cuando la marea ya les lamía los tobillos, recibí la llamada. Número desconocido. Voz conocida. Hola, soy Elías. Oye, nada más para consultarte algo técnico. Elías, excompañero de mi primer año en la planta vieja. De esos que saben que no llamas por algo técnico cuando hace 4 años no cruzas palabra. Le respondí con voz neutra. Dime. Me hizo una pregunta absurda, que si recordaba cómo estaba configurado el bypass manual de la línea 9 durante la temporada de lluvias del 2016. Lo dejé terminar. Sabía que no quería la respuesta. Quería abrir la puerta al diálogo. Le respondí como quien da un pequeño premio a la dignidad. Ese bypass fue cancelado en enero del 2017 por una fuga térmica. Lo sabes, estabas ahí. Silencio. Luego, su suspiro. Sí, solo quería confirmar. Las cosas están complicadas. No dije más. Colgué con cortesía, pero adentro algo se activó. No era venganza, no era ego. Era otra cosa. Algo que había olvidado entre tanta simulación de eficiencia y tantos eslogans vacíos. Orgullo. Orgullo de saber. De haber sostenido durante años un sistema tan complejo sin que nadie notara que caminaban sobre cristales. Orgullo de haberlo hecho bien, en silencio, con precisión.
Y ahora, ese silencio empezaba a dolerles. Ese mismo día, vi que la empresa lanzó una campaña en redes. La energía del futuro se construye con decisiones valientes. Valientes, mis ovarios. El sistema estaba sangrando por dentro y ellos seguían vendiendo humo. Pero lo más hermoso fue lo que vino después. Un rumor. Uno de esos que nacen como chisme de pasillo y terminan en junta de crisis. Se decía que ciertos contratos industriales tenían cláusulas de salida automática si se documentaba falla operativa sostenida por incapacidad técnica del proveedor. Y ya iban 5 días. 5 días de errores, parches, mentiras y pérdidas. Por primera vez, ya no era un problema de infraestructura obsoleta. Era un problema de ingresos. Y cuando el dinero empieza a sangrar, hasta el más idiota se da cuenta de que el sistema viejo no era el problema. Era la red nerviosa que impedía que todo colapsara. Y ahora que lo quitaron, el cuerpo empezó a convulsionar. La invitación llegó disfrazada de cortesía. Un correo sin firma oficial, sin membrete, sin urgencia explícita. Hola, esperamos que estés bien. El director Núñez quería saber si te interesaría tomar un café, conversar un poco sobre el estado del sistema y quizá compartir algunas ideas. Totalmente informal, sin compromiso. Nos dices, saludos. Era como si me propusieran regresar a apagar el incendio que ellos mismos provocaron, pero con una sonrisa y una galleta. No respondí. El silencio fue mi única respuesta. Y a juzgar por lo que ocurrió después, dolió más que cualquier insulto. 48 horas después, el nuevo COO, el mismo que me había despedido con cara de TED Talk y frases de autoayuda, reventó en plena reunión de operaciones. Alguien filtró el audio. Lo escuché mientras preparaba mi café. Ya basta. Esto no es incompetencia, es sabotaje. Ella los está manipulando desde afuera, seguro está filtrando datos. ¿De verdad creen que los apagones son coincidencia? Alguien tiene que ponerle un alto a esta señora. Señora. No ingeniera, no exdirectora, no persona que sostuvo el sistema por más de una década. No. Señora. Pobrecito. Gritando para llenar el hueco de lo que no puede controlar. Porque mientras él pataleaba en salas de juntas, legal se había encerrado en una sala aparte con una pila de carpetas físicas que olían a humedad, buscando la raíz del problema. Y la raíz era perfectamente legal. Una reorganización fiscal de hace 11 años. Documento firmado por el fundador, notariado y registrado en el sistema interno. Una maniobra para evitar la doble tributación de activos operativos. Y como parte de esa maniobra, la empresa cedía temporalmente la titularidad operativa de los nodos críticos a la única persona con certificación nacional individual activa. Yo. El temporalmente nunca tuvo fecha de término y nadie lo revirtió. Legal no podía creerlo. El archivo tenía mi nombre, mi CURP, mi número de registro ante el operador nacional y una cláusula clarísima. La cesión será reversible solo mediante acto administrativo firmado por la titular original. No existía ese acto. Nunca lo hicieron. Nunca les importó. Hasta ahora. Cuando finalmente entendieron la magnitud de lo que implicaba, ya era demasiado tarde. No podían recuperar el control sin mi firma, y mi firma, en ese momento, ya no estaba disponible, porque yo estaba ocupada. Ese mismo día, firmé el acta constitutiva de una nueva empresa, Nodo 13 S.A., de CB, objeto social, servicios de asesoría y operación técnica especializada en sistemas de despacho energético. Una empresa pequeña, silenciosa, solo mía. Un nombre que resonaba como un guiño para quienes sabían contar hasta 12. Pero nunca habían entendido lo que venía después.
inicié el trámite de certificación como proveedor externo. El operador nacional no puso trabas. Mi historial estaba impecable, mi firma activa, mi reputación técnica intachable. Mientras tanto, los apagones seguían, cortes intermitentes, alertas sin respuesta, pérdidas acumuladas. La prensa empezó a hacer preguntas. Los clientes industriales exigían auditorías. Y en los pasillos, la palabra que antes parecía tabú, ahora flotaba como un mantra. ¿Y si la llamamos? Pero ya no era yo quien esperaba la llamada. Era el sistema mismo el que empezaba a gritar mi nombre. Y ellos apenas estaban entendiendo que el silencio no era ausencia, era estrategia. El fallo comenzó como todos los fallos peligrosos, con una variable ignorada. Una curva de demanda proyectada erróneamente para el sector norte de la zona industrial y una orden de transferencia mal registrada en el SCADA. En condiciones normales, habría sido una oscilación menor, un desbalance que el sistema podía absorber en milisegundos. Pero esa noche no había sistema. Solo parches, improvisación, silencio. A las 19:47 se disparó la alarma en la subestación 9. A las 19:49 el nodo completo quedó fuera de línea. A las 19:52 medio estado estaba a oscuras. Fábricas detenidas, hospitales en generador, plataformas logísticas sin capacidad de distribución. Y, lo más hermoso y trágico, según a quien preguntes, fue lo que vino después. El operador nacional llamó directamente a la empresa. Nada de correos. Nada de intermediarios. Solo una voz seca. Queremos saber quién está autorizado para tomar decisiones. Necesitamos la firma activa, ahora. La respuesta no existía, porque no había firma, porque me habían borrado como si el sistema se sostuviera por milagro. A las 20:04 se emitió el comunicado interno que filtró una asistente en pánico. Por causas ajenas a la operación prevista, se ha producido una interrupción regional. El equipo técnico se encuentra realizando ajustes y colaborando con autoridades para esclarecer los hechos. Mentira. La única colaboración real era la de legal, corriendo por los pasillos con la cara pálida, y un grupo de técnicos viejos tratando de explicar a los nuevos cómo leer un panel que nunca entendieron. A las 21:10, el operador nacional exigió auditoría completa. Queremos ver quién firmó cada orden, queremos ver quién tiene el perfil activo y queremos verlo por escrito. La empresa no tuvo otra salida más que confesar. Actualmente no contamos con operador autorizado registrado. Estamos en proceso de actualización. Traducción. La cagamos y lo sabemos. A las 22:36 me llegó el correo. No desde Recursos Humanos, no desde el KOO, desde el Consejo Directivo. Asunto. ¿Podemos hablar? Seco, sin adornos, sin súplicas. Yo lo leí desde la tablet, sentada en mi terraza, mientras los grillos volvían a cantar después de horas de silencio eléctrico. No respondí de inmediato. Esperé. Porque en la estrategia, el tiempo es más valioso que la emoción. Y el poder lo sostiene quien sabe cuándo callar. Al día siguiente llegó un segundo mensaje, esta vez firmado por el presidente del Consejo. Queremos escuchar su versión. Nadie más parece tenerla. Me limité a reenviar un PDF, mi acta constitutiva, mi número de registro como proveedor autorizado y una sola línea. Estoy disponible bajo condiciones contractuales nuevas, técnicas y no negociables. El silencio que siguió fue distinto. No era incómodo, era expectante. Ellos sabían que me necesitaban. Yo sabía que ya no necesitaba explicaciones. Por primera vez, los términos empezaban a girar. Ya no se trataba de si yo volvería. Se trataba de si podían pagar el precio de haberme dejado ir.
La junta se celebró en el piso 17, sala ejecutiva. Paredes de cristal, vista al skyline, agua con rodajas de pepino y servilletas que costaban más que mi primer sueldo. El consejo directivo estaba completo. Trajes oscuros, relojes importados, rostros marcados por noches sin dormir desde el apagón. Yo llegué sola. Sin carpeta, sin laptop, sin asistente. Solo una libreta negra, la misma de siempre, y una pluma de tinta azul. Me ofrecieron café. Acepté. Negro. Sin azúcar. No pregunté por qué me habían citado. No pregunté qué esperaban, porque ya sabía la respuesta. Comenzó hablando la presidenta del consejo, con una voz demasiado amable para la gravedad del momento. Antes que nada, agradecemos que estés aquí. Sabemos que los últimos días han sido complicados. Estamos abiertos a escuchar. Levanté una mano, no por falta de respeto, sino para marcar territorio. No hace falta escuchar mi versión. No vine a explicar nada. Solo vine a ofrecer una salida. Un silencio limpio, cortado solo por el zumbido del aire acondicionado. Abrí mi libreta. Saqué una hoja. La dejé en el centro de la mesa. Mi empresa, Nodo 13, está autorizada como operador externo. Ya tenemos la certificación en regla, la infraestructura lista y el personal técnico capacitado. Podemos asumir el despacho completo desde mañana mismo. Los murmullos comenzaron. La presidenta intentó retomar el control. ¿Estás diciendo que harías una transición como consultora? No, corté. No seré consultora, no seré empleada, no reportaré a nadie. Nodo 13 no asesora, opera. Por una tarifa premium y con autonomía completa. Ahí fue cuando explotó el COO, rojo, sudando, con esa arrogancia rota que ya no puede sostener su máscara. Esto es un chantaje, una trampa. Ella nos saboteó, ella creó este caos para... Silencio, Luis, dijo uno de los consejeros más antiguos, sin levantar la voz, pero con una firmeza quirúrgica. El consejo ya había elegido a quién escuchar. Yo no me moví, ni parpadeé. No necesito disculpas, continué, ni explicaciones, solo un contrato firmado antes del viernes, o pueden esperar a que el operador nacional clausure el nodo por incumplimiento. La presidenta del consejo intercambió miradas con sus colegas. Luego me miró directo. ¿Estás segura de que esto no es personal? Me incliné levemente hacia adelante. Completamente. Si fuera personal, no estaría aquí. Otro silencio. Esta vez, reverencial. La reunión terminó 15 minutos después. No hubo aplausos, no hubo sonrisas, solo un documento en camino al área legal y un acuerdo verbal que tenía el peso de una bomba ya detonada. Mientras salía del edificio, pasé frente a Luis, el COO. Me miró como quien acaba de entender que siempre fue una pieza, no el jugador. No dije nada. Él tampoco. La negociación había terminado. La decisión ya estaba tomada. Y el sistema ya sabía a quién obedecer de nuevo. Firmamos en una sala neutra, sin fotógrafos ni comunicados de prensa. 2 representantes del consejo, el abogado general y yo. El contrato era corto, preciso, quirúrgico. Nodo 13 asumiría la operación total del despacho como proveedor externo con exclusividad técnica, autonomía operativa y cláusula de no interferencia. Me preguntaron si quería una cláusula de retorno, una opción para reincorporarme al organigrama en algún futuro. Respondí con un gesto leve. No, no me fui. Ellos me sacaron. Y ahora regresaba, pero desde otra altura. Esa misma tarde, el operador nacional envió un comunicado interno. Reconocemos la labor de la ingeniera, mi nombre, por haber preservado la integridad operativa en condiciones adversas. Su transición a Nodo 13
garantiza la estabilidad del sistema y refuerza la confiabilidad nacional. Traducción. Gracias por no dejarnos colapsar mientras todos los demás jugaban a ser jefes. Luis, el COO, no sobrevivió la semana. El Consejo lo suspendió por negligencia crítica y mala gestión de infraestructura estratégica. No hubo ceremonia de salida. Nadie compartió su post en LinkedIn. Su silla quedó vacía. Y si me permiten decirlo, silenciosamente olvidada. Mientras tanto, mi equipo, viejos colegas, técnicos de confianza, jóvenes con ganas de aprender de verdad, asumía el centro de control con una mezcla de respeto y determinación. Reinstalamos las consolas originales, restauramos los flujos manuales de contingencia y activamos las alertas sonoras que ellos habían deshabilitado por ser molestas. La energía volvió a fluir como debe, sin adornos, sin eslogans, sin interferencias. Días después, visité el centro en persona. Nadie sabía que iría. Entré sin anuncio, saludé al nuevo supervisor, uno que sí lee antes de firmar, y me paré frente al panel principal. Ahí estaba, el sistema. Vivo, estable, perfecto. Mi nombre seguía apareciendo en la firma técnica, pero ya no importaba, porque lo esencial no era la firma, era la comprensión, la precisión, la paciencia. Vi a una joven operadora ajustar el umbral de carga del nodo 5 con exactitud quirúrgica. Alguien le preguntó cómo sabía que había que compensar en 0.6 segundos. Ella sonrió y dijo, porque eso fue lo que ella anotó en la libreta negra. No dije nada, solo asentí. Al salir, me detuve frente al ventanal que da al tablero de distribución. La ciudad palpitaba con luz estable. No perfecta, pero viva. Y pensé, con una calma que no conocía desde hacía meses, no era que yo estuviera aferrada al sistema viejo. Es que nadie más sabía cómo mantenerlo vivo. Y ahora que lo entendieron, ya no me necesitan adentro. Solo necesitan que no los deje a oscuras. Eso basta.